A veces yo ocupo mucho tiempo, me dice mi esposa, en los preámbulos, ¿no? Me pongo a platicar antes de platicar. Había un argentino que decía, antes de comenzar a hablar quisiera decir unas palabras. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a abrir ahí la escritura. Le he puesto a esta predicación héroes impensados. Y es una palabra en que he estado meditando estos días y no sabía si la iba a predicar hoy, pero yo sabía que Dios me quería hablar a mi corazón en esta palabra, y el viernes Dios llenó mi corazón con esta palabra, así que vengo a compartírsela. El viernes le compartí a un gran amigo, un hermano de la vida. Sus papás llevaron el evangelio a mi hogar cuando yo era un niño, aunque yo tuve mi encuentro con Dios años después. Ellos sembraron la semilla del evangelio, y este gran amigo, que tenemos más o menos la misma edad, se llama David, y le decía, ¿sabes que estoy meditando en esta palabra? Siempre nos estamos mandando mensajes y animándonos, pero no sé si la voy a poder predicar. Bueno, finalmente ayer le compartí a él y le digo, ¿qué te parece? Me dice, sí, predicala. Así que como tengo el visto bueno de mi amigo, pues ya me interesa tanto que me digan ustedes después, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 hasta el 9. ¿Estamos ahí? Y bien, estoy acompañado como por 2 personas, por allá son un amén, por acá otro. Amén, hermanos. Dice así la escritura, Segunda de Reyes 7:3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos, moriremos en ella. Perdón, y si nos quedamos aquí, es que no veo bien, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos pues. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habiendo huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y regresaron, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, incurriremos en culpa. Vamos, pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Padre, te damos gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra es poderosa y necesitamos, Señor, por ella ser edificados, fortalecidos, animados en nuestros corazones, al mismo tiempo desafiados para conquistar, para alcanzar lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarle en este día, hermanos, hermanas, acerca de que Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nosotros. Y recordaba mientras preparaba este mensaje, hace muchos años, quisiera que no tantos, pero sí hace muchos, cuando yo tenía 18 años, estaba en una ciudad, en un tiempo que yo no caminaba con Dios, en una ciudad que se llama Mar del Plata, es la playa más grande de Argentina, en el Atlántico Sur de Buenos Aires, dentro del estado de Buenos Aires, y en esta playa yo me enamoré de un deporte que se llama bodyboard. Es parecido al surf, pero no es igual. De hecho, en las playas que están los surfistas, no van los que usan o los que hacen este deporte del bodyboard. Es una tabla diferente a la del surf, no tiene punta, generalmente es más o menos hasta este alto, y uno usa aletas en los pies para poder hacer este deporte. Entonces, algunos dicen, sobre todo los surfistas, que no es tan complicado como el surf, porque uno no requiere ponerse de pie, con aletas sería muy difícil, ¿no?
Entonces se llama correr olas y hacer algunos trucos que la verdad cuando yo empecé a experimentar esto, no que fui bueno en esto ni nada, pero cuando empecé a experimentar esto, era alucinante correr, como se dice, correr las olas. Y yo no tenía dinero para comprarme una tabla de esas. Entonces un día vi una en el barrio donde yo vivía, un barrio que no era muy fácil de vivir ahí, y había muchos corredores de bodyboard. Ahí no había surfistas en el barrio. Los pocos que habían querido llegar se tenían que ir. Entonces vi una tabla que alguien desechó. Las tablas tenían una particularidad. Hay un momento con el uso que se arrugan. Y cuando se arrugan se les filtra agua internamente. Entonces ya se tienden a hundirse un poquito. Entonces ya no se puede practicar el deporte. Pero como son por peso, y esta persona que yo conocía pesaba como unos 110 kilos, pues estaba grandote y luego bien comido. Y yo no estaba bien comido, y tampoco grandote. Pesaba como unos 55 kilos. Entonces yo dije, a mí me va a servir aunque está un poquito arrugada. Y sí, efectivamente me sirvió. La pinté para que no se dé cuenta que yo ya tenía su tabla. Y recuerdo que estaba un día muy feo queriendo entrar y uno se tiene que poner de rodillas en la tabla y apoyar las manos con fuerza. La tabla lleva una correa que se llama pita, que es como que se estira, amarrada al pie para cuando te hundes con las olas, la tabla sale primero y te saca hacia arriba. Entonces tienes que hacer fuerza para que cuando viene la ola, que estás entrando al mar, y estos días había habido temporal, había habido tempestad, entonces había unas olas muy grandes, y yo no podía entrar, y de repente volteo en una que la ola me pegó una revolcada, había otros que ya estaban dentro, me pegó una revolcada y me raspó pues, un poco un narigón, ¿no? La usaba de ancla, y entonces encallé así y me salí todo sangrado. Y recuerdo que había una pareja que cuando los vi que me estaban observando me dio pena. Dije, ay, pobres, deben estar pensando cómo este flaco no sale de ahí, se va a ahogar. Y entonces salí yo y me puse a platicar con ellos. Eran unos treintañeros más o menos, para mí eran gente grande en ese tiempo. Y recuerdo que les digo, ¿les gusta mirar el surf? Yo todo sangrado acá, ¿no? Y me dijo, sí, me dijo el muchacho, porque sabes que lo que me gusta es que en cada ola está una oportunidad que ustedes buscan de disfrutar, de hacer este deporte. Entonces me dijo la palabra oportunidad y luego tuvo a bien decirme, ¿sabes que oportunidad viene de un término latín? Me dijo él. Y cuando me dijo así, yo para mí me estaba hablando en chino básico, ¿no? Ajá, le dije yo nomás miraba los panes dulces que tenían ahí junto al mate que tomamos y digo, ojalá sí, después me convidaron. Y entonces me dijo, sí, dijo, porque la palabra oportunidad viene de un término latín que significa oporto, que en realidad proviene de puerto, también puerta o también paso. Y siempre me quedó eso ahí, de que las olas eran una oportunidad. Yo creo que nuestra vida, hermanos, hermanas, es como un mar donde Dios tiene muchas oportunidades, donde tenemos que estar siempre preparados, como nosotros intentábamos arriba de aquellas tablas, para cada ola, para cada oportunidad de la cual Dios nos provea. Es probable que usted, al igual que yo muchas veces, digamos, bueno, pero es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. No, la verdad que yo no sé, pero vos tampoco sabés lo que yo vivo. Y a cada uno de nosotros nos toca enfrentar un mar tempestuoso y encontrar la ola que Dios ha propiciado. Pero lo importante es esto: si usamos la fe que Dios nos ha dado, si acercamos nuestro corazón a Dios en oración, en su palabra, ahí es cuando podemos ver la oportunidad de Dios. De otra forma, trataremos de ver las oportunidades que se brindan en la sociedad y que muchas veces hemos tomado y tal vez no nos alcanzaron para mucho. Entonces, a pesar de que puedas estar en una noche oscura, yo quiero animarte a que puedas creer por fe en este día, de que mientras tú y yo transitamos una noche oscura o un mar tempestuoso, Dios ya ha preparado una respuesta a nuestro problema, ha preparado una solución a nuestras circunstancias adversas. ¿Amén? Amén. Dice aquí la Biblia que 4 leprosos, pero yo quiero ponerlo rápidamente en contexto. Por 3 años Samaria estaba sitiada. Samaria era una ciudad que estaba arriba de un monte. Fue comprada a un hombre llamado Semer y de ahí proviene el nombre Samaria. Era una ciudad amurallada, muy próspera, con territorio alrededor muy verde y que siempre estaba en constante mirada de los enemigos para conquistarla, porque pues era un lugar muy próspero. En esta oportunidad el rey Ben-Hadad, dice el capítulo 6,
de la historia, usted lo puede leer en su casa, que había sitiado, es decir, rodearon, pusieron los ejércitos y nadie podía entrar o salir. Lo bueno es que aunque el agua estaba a 1 milla, tenían conductos y tenían cisternas de agua no le iba a faltar. Pero claro, imagínense en 3 años sin que ningún ingreso de alimentos, porque fueron tomados por sorpresa, sin poder comerciar nada hacia afuera o hacia adentro, todo se fue acabando. Llegó un punto tan crítico, pero tan crítico, ahí es cuando uno tiene que entender que por más oscura que sea la noche que estamos viviendo, Dios puede revertir nuestra situación. Porque Dios revirtió la situación de ellos. Y la situación de ellos era por consecuencia de su idolatría. Ellos habían apartado de lo que Dios había trazado para que ellos caminaran. Y esta consecuencia trajo este mal del sitio. Y en medio de ellos vivía, dentro de este sitio, el profeta Eliseo. Pero en estos 3 años Dios no le da palabra al profeta, ni el profeta ora por algo extraordinario, que caiga maná del cielo, que entren codornices volando, nada de eso pasa. Y la crisis llega a tal punto que dice la Biblia que una cabeza de asno, entienda esto, capaz usted y yo nos comemos una cabeza de asno en barbacoa y sabe bien rica, ¿verdad? Pero para los judíos, para los hebreos, el asno era un animal inmundo, o sea que era incomible. Bueno, en este momento lo incomible se volvió comible y no era gratis, o sea, lo incomible, una cabeza de asno que era inmunda, valía 1.200 pesos mexicanos, para que usted se dé una idea. Dice la Biblia ahí que 1/4 del intestino de una paloma, imagínense. Ni para llenar el agujero de la muela, la carie, ¿verdad? ¿Cuánto puede ser el intestino de una paloma? Bueno, agarramos el intestino de la paloma así, era todo como muy minimalista, muy micro, y lo cortamos en 4, y vale 75 pesos cada parte. 300 pesos valían los intestinos de una paloma. Entonces están en este punto tan crítico que el rey sale a caminar ya desesperado, no era un hombre de fe, sus consejeros eran incrédulos. Y una mujer le grita, ayúdame, y él dice, pero ¿cómo te voy a ayudar yo? De mis graneros, como diciendo, si no tenemos qué comer. De mis lagares, donde pisaban la uva, que salía el vino, que alegraba el corazón, el vino representa el gozo en la Biblia. Entonces le dice, ¿Qué te pasó? Le dice, a ver si de última te puedo ayudar, te puedo dar para que compres 1/4 de triperío de paloma. Y ella dice, es que otra mujer, dice la Biblia que eran rameras, prostitutas, me dijo, hoy comemos a tu hijo y mañana comemos al mío. Imagínense la sociedad tan egoísta que los padres, en vez de morir ellos para alimentar a sus hijos, decían, oh, mira qué gordito, este me lo dio Dios para que me lo coma. Qué tremendo, ¿no? Y sí es verdad que a veces miramos a nuestros hijos y decimos, sí, están bien, ¿verdad? Pero no es para que nos lo comamos. Tan extrema la crisis y tan egoísta el corazón es que Dios usa las crisis para que se revele lo que hay dentro nuestro. Reyes incrédulos, líderes incrédulos y también un pueblo egoísta que pensaba en sí mismo. Entonces dice la mujer que ella le dijo, bueno, matamos a mi hijo, se lo comieron y al otro día dijo, bueno, ahora trae el tuyo. Y la otra lo escondió. Y el rey dice que rasgó sus vestiduras y dice que él se enojó con Eliseo y dijo, esto es culpa de Eliseo. Siempre es culpa de Dios, ¿verdad? Todos los que predicamos el evangelio. Entonces dice, esto es culpa de Eliseo y lo mandó a matar. Pero Eliseo en ese preciso momento tuvo la revelación de Dios de que había sido mandado a matar, de que no dejaran entrar al sicario. Tras el sicario venía el rey y a ese sí lo dejaron entrar. Entonces el rey se quejó y dijo, ¿por qué Jehová? ¿Por qué Dios nos permite, hace todo esto? En vez de decir, esto es consecuencia de mis propios errores políticos, gubernamentales. Pero Eliseo le da una palabra, Dios da una palabra ahí. Escuche bien esto. Acuérdese que una cabeza de un animal inmundo valía 1.200 pesos. El triperío 300, de una palomita. Se comían el estiércol, se comían los hijos. Así que tu noche no va a ser tan oscura ni la mía como la de ellos, ¿verdad? Mira cómo Dios revierte. Viene la palabra de Dios. Y Dios dice, a través de su profeta, porque dice Amós 3:7 que Dios nunca hace nada sin hablarlo o revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces Dios lo revela. Entonces viene la palabra. Escuche bien, Dios habla. El peor momento de la crisis, Dios dice, mañana una sea de harina, 7 kilos de harina más o menos, van a valer 5 pesos. Yo te lo estoy dando ya, yo ya hice la tarea por usted, en peso mexicano. Dice la Biblia que aquel consejero, príncipe sobre el cual el rey apoyaba el brazo. Aquí hay otra tela para otra predicación, ¿no? Porque cómo el rey iba a ser influenciado bien
o con fe, si el que estaba donde él apoyaba su brazo, en quien más confiaba, era totalmente incrédulo. Dijo, ¿acaso Dios abrirá la ventana de los cielos? ¿Cómo de aquí a mañana 7 kilos de harina, que no tenemos ni siquiera 7 gramos, puede valer 5 pesos? Si hoy vale esto, el estiércol de paloma, etcétera, etcétera. Entonces el profeta le dijo, vos, por hablar así, mañana vas a ver, tus ojos verán eso, pero no lo vas a poder disfrutar. Y aquí es donde empieza el obrar de Dios, con héroes impensados, porque Dios ama a su pueblo, y eso significa que Dios va a renovar su misericordia cada día, ¿amén? Entonces dice que mientras el pueblo parecía que se moría de hambre, Dios ya tenía una respuesta preparada, a través de 4 hombres leprosos. Es interesante, yo hablaba con mi esposa estos días de esto, ayer, hoy, porque le digo, los leprosos no, seguro, yo estoy seguro que, y la Biblia no lo dice, entonces más seguro estoy, que no sabrían lo que Dios había hablado. Es decir, tenemos dentro de la ciudad gente importante, cualificada, bien vestida todavía, y todavía comidos más o menos, hambriados pero ahí con sustento, que sabían lo que Dios había dicho pero no lo creían. Y ahora tenemos a 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad por razones obvias. Cuando yo estaba, no me quiero extender porque me voy a pasar, pero en la prepa, yo la hice de noche cuando ya era grande, estudié sobre la lepra, me tocó justo ese tema, y en realidad la lepra científicamente se lo conoce como el mal de Hansen, porque fue un hombre llamado Hansen que descubrió esta enfermedad y cómo tratarla. Entonces, hay 2 formas en que la lepra se manifiesta en el cuerpo de una persona, siempre para mal. Una de ellas es que salen grandes úlceras que después se revientan y que largan un olor horrible y que van pudriendo cada vez más la carne, de afuera hacia adentro. Pero también la otra es que se van muriendo los tejidos nerviosos internamente. Entonces de repente se te cayó un dedo y no te diste cuenta, porque al no sentir los nervios ya no tenés dolor. Generalmente actúan juntos, así que estos hombres estaban ahí porque se creía que la lepra era contagiosa en ese tiempo. Y estando fuera de la ciudad, también tenían hambre, porque ellos vivían de la limosna, de los que les tiraban algo ahí en la puerta, ya nadie les tiraba nada. Entonces hacen un razonamiento muy sencillo, muy simple. Y ellos dicen, si entramos a la ciudad de Samaria, si nos metemos, nos colamos, nos filtramos ahí, pues no hay nada ahí adentro para comer. Mejor vamos al campamento de los sirios. Y fíjese qué interesante. Dice, si ellos nos matan, pues ya nos morimos. O sea, si no nos morimos de lepra, nos morimos de hambre. Si nos matan ellos, igual es muerte. Así que si nos matan, se acabó el hambre. Muerto el perro, muerto la rabia, ¿verdad? Y luego dicen, pero si ellos nos dejan vivir, es decir, si nos dan comida, entonces sí, nuestra hambre estará satisfecha. Qué buen plan, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ese plan no tenemos que pasar por alto, que responde a la fe de 4 hombres en una condición diferente al resto. O sea, la condición de ellos era leprosos, eran inmundos. ¿Y sabe qué revela esto? Escuche bien, revela la gracia de Dios. Revela que siendo todos nosotros, o cualquiera, o cada uno de nosotros, inmerecedores de recibir salvación y de recibir la paz y el amor de Dios en nuestra vida para vivir hoy en el presente, de recibir la provisión de Dios, siendo inmerecedores del favor de Dios, de la gracia de Dios, aún así Dios tiene buenos planes con nosotros. Aún así Dios dispone una nueva oportunidad para vos y para mí. ¿Qué te parece? Porque estos hombres eran los menos indicados para pensar, para que brote la fe, pero ahí brota. Y la Biblia dice, déjeme decirle el texto, en Filipenses 2:13, que Dios produce en nuestros corazones el querer como el hacer su buena voluntad. Dios quería salvar a su pueblo, pero Dios no iba a usar al rey o a su consejero. Es más, Dios da la palabra, pero después de la palabra está soltada, se requiere gente que crea en la palabra. Ahora estos hombres, aún sin creer, sin saber tal vez la palabra, actúan en fe. ¿Por qué? Porque nadie dentro de la ciudad creyó lo que Dios había dicho. ¿Qué significa esto? Que a pesar de tus errores, que a pesar de mis errores,
a pesar de todavía muchas veces somos débiles, aún así hay un Dios que nos da su favor. No porque lo merecemos, sino porque Él nos ama, Él es bueno y no quiere que perezcamos, sino que Él va a poner una ola más. Él va a poner una nueva oportunidad en tu vida y en mi vida. Yo lo creo. Y dice la Biblia que ellos hicieron un plan, ¿no? Y dijeron, vamos para allá. Y es que, mire, hermano, hermana, Dios siempre se va a glorificar en la gente que se sabe inmerecedora. En el que se cree sabio, inteligente, mejor que otros o que otras. Es cuando Dios dice, bueno, yo acá no lo puedo favorecer. ¿Por qué? Y porque ya él solito o solita se cree la última Coca-Cola del desierto. Y yo si hay algo que no comparto, dice Dios, es mi gloria. Entonces si esa persona no depende de mí y en la situación en que yo estoy dispuesta a favorecerlo, no me va a dar la gloria a mí, pues se va a llevar la gloria a él o ella, pues allá entonces que siga por su camino. Fíjese que simple, pero responde a una cuestión del corazón. El corazón orgulloso no tiene fe. El corazón con fe deja el orgullo de lado, se humilla delante de Dios. Y aún con dudas, da un paso y da otro paso. Ellos se van acercando cada vez más al campamento del enemigo. Y yo creo que la fe fue creciendo, porque eso es lo que la fe hace. La fe cuando se ejercita crece, como un músculo, internamente, espiritualmente hablando. Por eso a mí me ha sorprendido a veces hablar con personas cristianas de años, algunos incluso ministros, líderes, qué sé yo, en diferentes lugares. No acá, en esta iglesia, porque acá son todos ultra mega espirituales, están todos cerca del querubín, los de Alfa, y luego... y ¿sabe qué me he sorprendido, de verdad? Que mucha gente tiene un miedo a morir. Y yo a veces, créame, le digo a Dios, ay Señor, si vos me llevás, que mi esposa se case con otro, que mis hijos que ya están bastante criados hagan vida, tú los cuidarás, pero yo lo que más quiero es estar en tu presencia. Hay un poco de cobardía en eso, pero no le tengo miedo a la muerte, hermano. Lo que pasa es que hay gente que vive tan cómoda, que ama tanto la bendición que Dios le ha dado, que entonces no puede realmente concebir lo que viene después de la muerte. ¿Por qué? Porque falta fe. Así que la incomodidad y la necesidad y las circunstancias adversas, por más que nos incomodan y que no es agradable, van a hacer que en nuestro corazón brote fe. Y esa fe nos va a conducir a la nueva oportunidad que Dios tiene. Esa fe lo primero que va a hacer es permitirnos creer que mientras todo está mal y no hay por dónde mirar, Dios ya preparó algo. Puedes pensar en eso un instante, porque yo lo pienso y también lo creo. Pero para eso tengo que acercar mi corazón a Dios, porque si no, no creo un rábano. Creo en lo que veo. Y la Biblia dice que viendo lo que no se ve. Es decir, si no se ve, ¿cómo lo voy a ver? Por los ojos de la fe. Dios me lo va a revelar. Entonces estos hombres comienzan a caminar. Dice que al anochecer emprendieron el viaje. No debe haber estado muy lejos, pero sí lo suficientemente distanciado para caminar algunas horas. Ahora, qué interesante. Mire, yo me emociono solo, no me estoy predicando a mí mismo, créanme. Porque dice la Biblia que ellos al anochecer emprenden el viaje al campamento sirio. Y dice la Biblia que al anochecer Dios armó unos ruidos ahí tremendos. Los sirios se asustaron. O sea, mientras ellos están caminando a ver si alguien les tira una migaja de pan o los mata, Dios les estaba proporcionando un banquete y un botín impresionante. Alguien tiene que creer aquí que en el tiempo difícil Dios nos prepara los recursos, y no solo los recursos materiales, espirituales, la paz, la restauración, la sanidad del corazón y aún el oro, la plata y el vestido que dice la Biblia que ellos tuvieron. Llegan ahí y cuando están ahí, escuche, porque se pone cada vez más lindo esto. Dice que cuando llegan ahí ven el campamento vacío. Ahora mira qué interesante, la fe había madurado en el corazón de ellos en ese pequeño trayecto. Ellos no escucharon cuando Dios puso en huida a todos los sirios que estaban ahí. Así que deben haber estado lo más o menos retirados, ¿no? Para que no se escuche nada. Y cuando ellos llegan y ven, lo primero que hacen, está vacío. Y van a una tienda, como decir un departamentito ahí, y encuentran comida, se ponen a comer. Encuentran ¿no? Yo le dije que el vino representa el gozo. Si usted no me cree, después salga de acá y vaya y compre un buen tinto y va a ver que se va a poner gozoso.
No es una apología al alcohol, hermanos. Soy argentino. Entonces, ellos se ponen a beber y luego agarran y se visten y agarran oro, plata y van y lo esconden. Y luego regresan. ¿Sabe qué? Cuando la fe ha madurado, la fe te permite disfrutar de lo que Dios te da. Hay gente que tiene y no disfruta. Los serios tenían todo, pero entraron en pánico. Porque no estaban dentro del orden de caminar o de acercarse a Dios. Así que teniendo todo, perdieron todo. En un momento de confusión. Y ellos están disfrutando. Y uno diría, bueno, pues lógicamente yo haría lo mismo. No sé, hermano, porque dice la Biblia que cuando ellos traen la noticia, me voy a adelantar, saltear un poquito acá, traen la noticia a la ciudad, el rey se despierta en la noche y lo primero que dice el rey, ¿qué es? Yo les voy a decir lo que está pasando. Ahora también sabía todo él. Muerto de hambre estaba. Dice, se escondieron para emboscarnos. ¿Por qué los leprosos no pensaron esto? Porque no tenían miedo a la muerte. Porque sabían que corrían el riesgo de morir. Cuando la gente actúa por fe realmente y se mueve por fe en la palabra de Dios, claro que hay riesgos, hasta de morir. Pero también está que Dios sobre. Y es en eso que estamos confiando. El rey dijo, nos están emboscando, como diciendo, vamos a morirnos de hambre. ¿Y qué valía más en probar aquello? Pero la fe, lo bueno que tiene es que contagia. Salpica. Dice la Biblia que la samaritana, después de tener el encuentro con Jesús, se transformó en una fuente de agua que saltó para vida eterna. Fue y salpicó a otros. Y nadie se acordó de la mala reputación que tenía, sino que ahora recibieron lo que ella había recibido. A Jesús. Y dice la Biblia que cuando el rey estaba diciendo esto, uno de sus siervos, que no sabemos ni el nombre, pero la palabra siervo es interesante, porque podría haber dicho uno de sus consejeros, uno de sus economistas o de sus primos. No, dice siervo. Un corazón rendido es el de un siervo, el que está dispuesto a obedecer y no solamente a tomar decisiones por sí mismo. Dice uno de sus siervos, dijo, quedan 5 caballos que están más flacos que Luciano cuando tenía 18 años en la tabla de surf. Estaba bien guapo yo en ese tiempo. Pelo largo, 5 aritos, todo el six pack acá. Ahora tengo, antes tenía abdominales, ahora tengo un abominable. Pero bueno, yo le digo a mi esposa que un hombre sin panza es un cielo sin estrella, ¿verdad? Nunca escuché a un flaco decir eso, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ellos están y dice que un siervo dijo, agarremos 2 caballos y vamos y probamos. Cuando muchos mueren 2 nomás. Total, los caballos igual se van a morir de hambre. Y ya está. Y cuando van, encuentran que Dios había preparado una respuesta para poner fin, no solo al sitio, sino a la hambruna, y iban a salir de esa hambruna con riquezas impresionantes. Porque al otro día, 7 kilos de harina iban a valer 5 pesos, como Dios había dicho. Y cuando el pueblo salió a buscar, fueron todos a buscar botín, vinieron cargados y seguramente tenían que hacer 1 o 2 viajes más. Porque hacía 3 años que los otros desgraciados estaban ahí, ¿verdad? Entonces se habían puesto bien gorditos ahí, tenían buen almacén. Dice que cuando el príncipe, aquel que había dicho, ¿acaso Dios abrirá la ventana de los cielos? Como burlándose de lo que el profeta dijo, pero era Dios hablando en la vida del profeta. Recibe la sentencia que el profeta le había dado. Dice que él salió a mirar y cuando estaba en las puertas de la ciudad, la gente corrió tan atropelladamente que lo pasaron por arriba. Vio la bendición de Dios, pero su incredulidad lo sentenció, porque el que no cree se muere. El que no cree se muere. Necesitas creer que no es por tus cualidades, sino porque hay un Dios que te ama y te da favor. A pesar de tu lepra y de mi lepra, Dios nos va a sostener. A pesar de nuestras debilidades y nuestros errores, que a veces nos hacen pensar que por eso será que no me salen las cosas, por eso será que no alcanzo esto, que no alcanzo lo otro. No, escúchame bien. Dios ya sabía cuando te salvaba de lo peligroso o mal portada que ibas a hacer. Y no estoy diciéndote que eso está bien, estoy diciéndote que Dios sabe que luchas con eso que se escama en tu vida internamente.
Pero al verte luchar, Dios se agrada de ti. Al verte arrepentido, al verte quebrantado en su presencia cada vez que te equivocas, Dios sabe que a pesar de esa lepra, hay un corazón que está dispuesto a responder por fe a lo que Él te guíe. Y en esa forma es cuando Dios va a poner un querer, un hacer, va a producir una inquietud y te va a llevar a descubrir que hay una oportunidad en tu noche más oscura. Amén. Quiero terminar para orar a Dios. Amén. Dice la Biblia que ellos dijeron en un momento, en el verso 9, no estamos haciendo bien. Porque hoy es día de buenas nuevas, como diciendo, todo esto que hemos encontrado acá, si esto no es una buena noticia, ¿cuál puede ser? Entonces dicen ellos, va a llegar el amanecer y capaz nosotros hicimos 7, 8 viajes a esconder cosas. Podrían haber, fíjese la fe, porque la fe habla de un corazón sano también. Ellos no dicen, que se mueran de hambre todos allá, por incrédulos, por dejarnos fuera de la ciudad, por un poquito de podredumbre que tenemos. No, ellos dicen, vamos a compartir lo que Dios nos ha dado aquí. Y si usted busca en YouTube, puede confirmar lo que le digo. O busca bosquejos de esta palabra, va a encontrar que tiene una aplicación evangelística. Pero yo en este día, lo que he recibido de Dios en mi corazón y lo que le vengo a compartir, no es estrictamente evangelístico. Porque el énfasis siempre lo dan sobre este punto, de que la iglesia se encierra en 4 paredes y no sale a compartir lo que ha recibido. Y yo pienso que a veces la iglesia todavía no ha recibido, todavía no ha abierto sus ojos, todavía no se ha dado cuenta que se trata de la fe, no de asistencia dominguera solamente, lo cual no está mal. O entre semana, que yo no vengo. Se trata de algo más, se trata de fe en su palabra, se trata de acercar mi corazón a Dios, se trata de escuchar la voz de Dios. Y cuando lo escucho, lo creo. Y porque lo creo, actúo. Y entonces voy a descubrir la oportunidad que Dios tiene. Ellos vienen y lo comparten. Está la incredulidad del rey, etcétera, etcétera. Pero finalmente la bendición de Dios llega a todos ellos. Y el pueblo sale de aquel asedio en victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria en medio de su noche oscura? Mira, yo sé que es probable que aquí dentro haya alguien que no vaya a creer en esta palabra. Si uno de los príncipes no creyó, pues claro que las cuentas pudieran ser así. Ojalá y no. Sin embargo, siempre voy a creer que son más los que van a estar dispuestos a recibir la palabra que los que no. ¿Y sabe qué recibí yo en esta sencillez, en esta simpleza en la que vivo con mi familia? Recibí sustento para mi alma. Recibí paz en mi corazón. Yo enfrento una noche oscura, usted enfrentará la suya, pero recibí gozo, y no porque me bajé un tinto, sino porque Dios puso gozo en mi corazón, y sé que Dios traerá provisión para lo que Él me llamó a hacer, en Galicia o donde sea. Dios lo hará, Dios lo hará, amén. Hay una palabra que a veces no sé si le ha tocado escucharla, ¿no? Pero en Argentina lo he escuchado más que aquí. Pero de todas maneras creo que aquí también. Que es el kairos de Dios. ¿Quién lo ha escuchado? Levante su mano. ¿Sí? ¿Y qué ha escuchado cuando le dicen es el kairos de Dios? Kairos es una palabra en griego que cuando nos lo predican nos dicen el kairos de Dios es el tiempo de Dios para tu vida. ¿Han escuchado eso? Pero ¿sabes qué significa la palabra kairos? Cuando uno la traduce literalmente al español, no significa tiempo de Dios, aunque sí tiene una connotación del tiempo de Dios. Cuando usted traduce la palabra kairos del griego al español, significa literalmente oportunidad. Esa es la traducción en español. Entonces el kairos de Dios no es algo así ambiguo, como una carnada grande que un pez pequeño no puede morder. No, el kairos de Dios es una carnada hecha a medida de cada pez. El kairos de Dios es la oportunidad de Dios para tu vida. Es la oportunidad de Dios en medio de tu contexto. Es la oportunidad de Dios para muchos leprosos y leprosas que luchan, que batallan, que dudan, que a veces no creen, pero que todavía están ahí. Tal vez algunos a las puertas, pero
Pero hay un Dios de amor y de misericordia que te trajo a este mundo, que te ha creado y que te ha dado un destino y un propósito. Y que necesita fe en tu corazón para tomar la palabra y accionarte por esa palabra en contra de las circunstancias que tus ojos ven, para entonces ver que Dios realmente es un Dios de kairos, es un Dios de oportunidades, es un Dios que en su momento, cuando la noche más oscura está, hace que el sol vuelva a brillar. Es un Dios que cuando parece que ya no hay más oportunidades, vuelve a sacar una ola en este mar de la vida, para que tú la transites, hagas las piruetas que tienes que hacer ahí y disfrutes lo que tienes que disfrutar. Se disfruta más, no cuando se batalla, pero se disfruta más cuando vemos que es Dios, porque sabemos que no era de nosotros mismos, y entonces ya sé que no debo depender en la otra de mí mismo solamente. Claro, yo tengo que accionarme, yo tengo que hacer lo que está a mi alcance, pero aún así no podría poner en fuga al ejército sirio. Pero hay un Dios que con una confusión, hacer un chasquido de dedo después de 3 años, me deja todo servido. Dijo el salmista David: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Puede haber habido difamación, puede haber habido crítica, puedes haberte equivocado, puedes haberte y puedes reconocerte con lepra en tu vida. Pero si puedes creer que Dios es un Dios que está muy por encima de eso, es un Dios que cuando entregó a su Hijo derramó la gracia para tener cada vez una oportunidad presta para nosotros en este tiempo, en este lugar, entonces vas a poder también disfrutar de las bendiciones que Dios tiene. Vas a poder disfrutar de la realización de los sueños y los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ponte de pie en esta tarde antes de orar. Quiero animarte a creer en este día. Amén. Porque yo mismo, ya sin pelo, me agarro de los 2 que me quedan y me jalo y me digo: Luciano, cree en la palabra de Dios, porque Él no te va a mentir. Los hombres te van a mentir, ellos te van a querer usar, pero Dios no te va a mentir. Si no fuera por Dios, ni vivo estaría, pero Dios tuvo a bien darme vida. Entonces Dios, a pesar de que las circunstancias parecen ahogarnos, está preparando un campamento que va a huir. Al mismo tiempo que tu inquietud nace, que tu fe brota, al mismo tiempo que dices: ay, hay algo que vibra dentro de mí, quiero creerle a Dios, en ese mismo instante Dios está poniendo en fuga aquellas circunstancias adversas. En el mismo anochecer que tú emprendes el viaje de fe, Dios pone a huir a los enemigos. Tú no lo podrías hacer, ni yo, pero Dios lo hace. Él es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos tanta